Es una bendición para mí poder estar con ustedes. El privilegio es mío, el poder compartir la palabra de Dios. En esta ocasión quiero que podamos reflexionar sobre las formas de tratar de gestionar un conflicto, porque sabemos de que en todas direcciones de nuestra vida siempre vamos a tener conflictos y el punto es cómo los vamos a tratar. Los tenemos partiendo de los conflictos internos porque todos tenemos alguna especie de dificultad personal que a lo mejor nadie sabe, solo usted sabe. Lo dijo de alguna manera el apóstol Pablo cuando dijo que debemos tener nuestro propio cuerpo en santidad y honor, empezando porque la santidad debe de ser practicada partiendo de nosotros mismos, aunque nadie lo sepa, solamente Dios y nosotros. Entonces, partiendo de nosotros mismos, necesitamos tratar nuestros conflictos internos, personales, y luego pasamos a la familia, que creo que también habrán conflictos. Natural. Pasando por la iglesia, vamos a tener conflictos en ocasiones, esperamos y nos deleitamos cuando no lo hay, pero cuando lo hay, pues debemos de avanzar. Y también vamos a tener en nuestras áreas de trabajo, en donde hayan personas con las que trabajemos, porque así es la realidad de nuestro ser, somos seres sociales también, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar en algún lugar con otras personas que no piensan como nosotros, que no actúan como nosotros, por lo tanto, se sucederán conflictos. Y como hijos de Dios necesitamos saberlos confrontar, saberlos desarrollar. De acuerdo a cómo lo hagamos, así vamos a tener los resultados. De acuerdo a nuestra actitud, de acuerdo a cómo nosotros gestionemos, cómo lo hagamos, así vamos a salir bien o vamos a salir complicados. Entonces, se puede hablar de al menos 4 tipos de formas de gestionar un conflicto, 4 gestores o la actitud que la persona toma ante los conflictos, cómo las personas actúan ante un conflicto, cuál es su manera de proceder, qué deciden, qué piensan. Entonces hay al menos 4, usted puede agregarle otra, pero hablamos de el acomodador. El acomodador es una persona que no le gusta complicarse. No nos gusta complicarnos y por lo tanto el acomodador dice que se haga como usted diga, que se haga a su manera. Esa puede ser una solución de paz, una solución de tranquilidad, pero no necesariamente es la correcta. El otro es el dictador, el que dice que tiene que ser a su manera, ¿verdad? Y ustedes saben que dictador tampoco nos es muy agradable, de pronto puede sonar bien porque lleva buena dirección, se hacen las cosas como él dice, pero no necesariamente es lo justo. Y está el que abdica, que el que abdica es alguien que dice me voy, me largo, ¿verdad? Me largo. Y eso pasa muchas veces en la vida. Pasa cuando estamos en un grupo de personas. Recuerden ustedes los tiempos de nuestra infancia, cuando están los grupos de niños jugando, o miremos a nuestros niños ahora, a los nietos, si usted ahora nietos es que mira, y va a ver que algunos niños dicen, no, mejor me voy, así no juego. Ese es el que abdica, ¿verdad? El que se va. Y el cuarto, que a lo mejor es uno de los más apropiados, es el colaborador. El colaborador es el que dice, busquemos una manera que nos favorezca. Entonces, el acomodador dice a tu manera, como tú digas. Hay algunos ejemplos en la Escritura que vamos a ver más adelante.
Pero el asunto es que aparentemente con él no hay complicaciones, ¿verdad? No hay complicaciones. Y aparentemente estamos en un tiempo de paz porque no pasa nada. Recuerdo en un encuentro de fútbol, por ahí se jugó un poco fuerte, pero me gustó la actitud de un líder. Y él dijo, podemos ir y decir como que no pasó nada, ¿verdad? Como que las emociones no salieron a flor, como que no nos pusimos un poco fuertes y enojados. Pero no, tenemos que decir que pasó algo y que debemos mejorar. Y creo que esa es la actitud. Porque el acomodador, él dice, todo está tranquilo, ¿verdad? No pasa nada, lo hacemos a su manera, no hay dificultades. El problema se da porque el acomodador, en el fondo, sí tiene conflicto. Exteriormente todo es paz, porque él dice, se haga como usted diga, no me quiero complicar. Pero en el fondo él tiene conflictos internos, y ese es el problema del acomodador. Hay una apariencia de paz donde él está, donde él lidera, si es su familia, si es su casa. Si usted no se quiere complicar con el comportamiento de sus hijos, usted dice, que no pasa nada, a cada quien haga lo que bien le parezca. Y aparentemente estamos bien, pero en el fondo nosotros tenemos conflictos internos, por eso no debe de tomarse como que el acomodador es lo mejor, pero usted puede ir evaluando. También hay algo más que podemos agregar a lo que es el acomodador. El problema es que el acomodador aparentemente puede ser un buen líder, pero en el fondo la gente es cruel y lo puede evaluar como débil. Sí, nos gusta, nos es agradable el acomodador porque siempre dice que se hagan las cosas a su manera, pero en el fondo el juicio de la gente que está a su alrededor, si es su casa, si es el área de trabajo, si es la iglesia, probablemente al final lo tomen como débil. Entonces hay que tener cuidado de nuestra manera de optar. El dictador es un poco cruel, aparentemente las cosas salen bien con él, porque él siempre dice a mi manera. Esta persona posiblemente no admita un consejo, no cuestione, tiene que hacerse todo a su manera. O sea, la persona tiene que someterse a lo que él diga. Y obviamente en nuestro siglo no estamos acostumbrados a los dictadores, no nos gustan, porque de alguna manera nos gusta que nos respeten nuestra opinión, pero el dictador no, él dice que todo debe ser a su manera. Así que hay ciertas fortalezas porque el dictador normalmente pues sabe lo que hace, normalmente tiene conocimiento de ciertas cosas, pero el punto es que no es flexible, ¿verdad? Y ustedes saben que una de las virtudes del ser humano es que debemos ser flexibles en algún lugar. Cuando no somos flexibles, chocamos en todo el ambiente donde estemos, ¿verdad? Si estamos en iglesia y no somos flexibles, vamos a chocar. Si estamos en nuestra casa y no somos flexibles a buscar otra solución, vamos a chocar. Acuérdese un dicho que existe por ahí, que hay muchos caminos para llegar a Roma. Es decir, hay diferentes maneras de hacer las cosas, ¿verdad? No crea usted que su único método para hacer un café es el único que existe. Hay diferentes métodos para hacer un café. Yo tengo mis formas y cada vez que investigo más, dicen que otro método es mejor. El último que leí que un instrumento que es de cerámica como que ayuda más a un buen tono del café. Al final, a lo mejor es comercial la mayoría. A lo mejor el método más sencillo es el mejor. Puede hacer una prensa para la prensa francesa, puede hacer su cafetera, puede hacer hervirlo en su ollita. A lo mejor pueden haber diferentes formas. El punto es tomarse un café. Hay diferentes maneras, pero el dictador le va a decir que su método es el mejor. Su método es el mejor.
Yo quizá le diría, bueno, miren, el mejor método es una prensa francesa, a lo mejor. Pero el dictador lo tiene que hacer usted a su manera. El que abdica, dijimos que es el que dice, yo me largo, nuevamente huye. Y pues no es lo correcto siempre. Algunas veces toca abdicar, pero no debe de ser por siempre. Algunas veces toca huir porque es lo más conveniente, pero no siempre podemos huir, porque hay una realidad que necesitamos enfrentar. Entonces, no necesariamente está bien. Yo recuerdo haber visto eso en mis hijos. Siempre había uno que cuando no le gustaba algo en el juego, se iba. Yo tenía mi forma, yo lo obligaba a quedarse, pero quizás no es lo mejor, ¿verdad? Yo lo obligaba a quedarse, pero a lo mejor no es lo más apropiado. El que abdica dice, me voy, huye, y no necesariamente es lo mejor. Creo que una de las formas más apropiadas es el colaborador, porque el colaborador dice, busquemos una manera que nos favorezca a ambos, que haya un beneficio mutuo. Yo creo que eso es posible, hermanos. Yo creo que es posible donde usted esté, en el seno familiar, en la congregación, con sus amigos, en sus actividades. Siempre es bueno buscar el beneficio mutuo. Lo que pasa es que trabajar en equipo siempre es un poco difícil. Un poco difícil aceptar las opiniones y los criterios de aquellos que no piensan igual que nosotros. Eso es normal. Pero eso es hacer equipo. De pronto tolerar las opiniones de aquellos que no piensan igual con nosotros. Pero debemos buscar un beneficio mutuo. Ahora miremos un ejemplo en la Escritura para que pueda irnos quedando de alguna manera claro estos conceptos que hemos vertido. En Génesis capítulo 16, versículo 4 al 6, vamos a encontrar un ejemplo. Vamos a encontrar a Sarai, a Abraham y a Agar. Decimos Sarai porque en ese momento así era su nombre. Algunos dicen Sarai, pero es Sarai. Estaban Abraham y Agar. Hay un evento entre ellos ahí que ustedes han escuchado su historia muchas veces, creo, no es única vez que tenemos esa historia. Génesis 16 dice, verso 4, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta se mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai le afligía, ella huyó de su presencia. Oiga bien, la mayoría creen que el patriarcado es malo, ¿verdad? Bueno, las ideologías que vienen surgiendo por ahí es lo que dicen. Pero este patriarca no era un dictador. Y si lo juzgaban de patriarca, él más era un acomodador. Dijimos que el acomodador tiene una frase, ¿verdad? A tu manera, como usted diga. Y Sarai dice, esta señora me es molesta. Esta señora me es molesta porque está burlándose de mí. Porque ella va a dar a luz un hijo. Y yo aún no. Entonces dijo Abraham, mira tú, haz un juicio y ve qué decides. Y Abraham no se complica, le dice, bueno, haga lo que usted le parece.
haga lo que usted estime conveniente. Entonces, Abraham ahí no era un dictador como la mayoría creería o como los conceptos que se brindan sobre el patriarcado, de que los hombres no respetan la opinión de mujeres. No miramos eso en Abraham. Miramos a Abraham diciendo que sea lo que ella dice. Más sería un matriarcado en vez de patriarcado. Ahora, los nombres de ellos significan bastante. El nombre de Sarai significa que es dirigente, que es capitán, que es gobernador. O sea, a lo mejor muchas hermanas esta mañana se identifiquen con Sarai, ¿verdad? Y no es problema. Así era ella, dirigente, capitán, gobernador. Y Abraham ustedes lo conocen, padre exaltado. No aplica mucho a lo que venimos hablando, pero Agar significaba huir. Bueno, es interesante. Dios siempre ponía los nombres a las personas de acuerdo a cómo ellos eran. Y la gente también decidía poner nombres, y todavía me cuesta entender cómo lo hacían, pero pegaban. Entonces, en el evento, la misma Sarai está de acuerdo en que Agar conciba y dé a luz un hijo de Abraham, pero ya cuando los sucesos dan, Agar no está siendo muy condescendiente, no está siendo muy amable, se está burlando, está produciendo molestias a Sarai, y entonces Sarai dice, tienes que hacer algo, Abraham. Abraham dice a Sarai, haz lo que a ti te parezca bien, a tu manera. Entonces miramos que Agar huye, dice, se va. No es que Agar era una víctima del todo. Agar ha estado burlándose de Sarai. Sarai se siente molesta por eso. Dios en ese momento ha puesto en mejor condición a Agar, porque es la primera en concebir de Abraham. Abraham espera una promesa, y por eso después se le llama Abraham, porque será el padre de multitud. Pero Ismael nace 14 años antes que Isaac, entonces Ismael es mayor, porque tenía Abraham 86 años cuando nació Ismael, y tuvo que esperar 14 años más para que nazca Isaac a los 100 años. Eso quiere decir entonces que fue beneficiada Agar. Ella fue la primera que dio a luz un hijo. Para Abraham fue el primer heredero y recibió bendición. Bueno, Dios le dio bendición. Cuando ella huye, el ángel de Dios le dice, vuélvete, porque serás bendecido, tu hijo será bendecido, habrá mucha gente también con él. Y eso pasó, Dios cumplió. Pero Agar decidió huir. Pues ella era un culpable porque Dios la ha puesto en mejor condición en ese momento que Sarai. Sarai todavía no ha concebido un hijo, lo hará después. Pero ella empieza a molestar a Sarai y huye. Entonces ustedes aquí pueden aplicar. El acomodador Abraham, él dice, como diga Sarai. Sarai obviamente fue en ese momento la dictadora y dijo que se vaya. No muy justa, tenía razones, pues no muy justa, dijo que se vaya. Y Agar huye a pesar de que habían ciertas culpas. Entonces es lo que encontramos ahí. Y así podemos buscar más ejemplos en la Escritura que nos pudieran aclarar la manera en cómo se deben de tratar algunos conflictos en su vida personal, en su vida familiar y en la vida de la iglesia. Obviamente en este caso no hay un colaborador. Bueno, más adelante vamos a ver un ejemplo de un colaborador, porque el colaborador no dice a mi manera, no dice a tu manera. El acomodador no abdica, el colaborador dice busquemos algo que nos beneficie. Hay otro ejemplo más. Allá en Números 27, 1 al 7, encontramos el ejemplo de las hijas de Zelofhad.
Números 27, 1 al 7. Estas muchachas, porque aún no se habían casado, Zelofejad había sido un hombre valiente, tenía una buena trayectoria. Es más, las hijas de Zelofejad dijeron a Moisés: él es uno de los que no estuvo en la rebelión de Coré. Ustedes reconocen y recuerdan la historia de Coré, donde se rebelaron contra Moisés y dijeron: ya no queremos a Moisés como líder, y entonces busquemos un grupo y regresémonos. Entonces Dios lo castigó. Pero Zelofejad no fue de ellos. Él murió, dice, por su propia enfermedad, por su propio pecado, dicen ellas, pero no fue por rebelión, y eso les ayuda. Vamos a leer la historia para recordar un poco. Número 27, versículo 1, dice: vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran Maala, Noa, Ocla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta de los tabernáculos de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Oiga bien, el asunto parece sencillo para nosotros, pero para ellas era complicada. Las mujeres en la cultura judía pues tenían algunas cosas en desventaja, y es que si no había un jefe de hogar, perdían algunos privilegios en ese momento de la ley, en ese momento de la tradición. Por lo tanto, no tenían heredad. Pasa que Zelofejad no había procreado hijos varones, entonces ellas iban a quedar sin herencia. Cabe mencionar que en este momento todavía no están conquistando la tierra, porque la tierra no es que Dios se la dio así por así. Tuvieron que conquistarla con Josué y Caleb, tuvieron que pelear por la tierra. En este tiempo aún no han peleado, aún no han conquistado, aún están en el desierto haciendo planes, están planificando, pero según la ley y la tradición ellas no van a tener herencia. ¿Dónde van a vivir? Pues no sabíamos, pero no tendrán herencia. Así que ellas deciden hacer una petición a Moisés y a los ancianos de Israel, y le dicen que si les pueden incluir, porque su padre fue hombre fiel. Su padre fue hombre fiel, y aunque no haya tenido hijos varones, ellas pueden ser bendecidas con un territorio. Y Dios, los ancianos y Moisés estuvieron de acuerdo en darles bienes. Note usted que estas mujeres estaban en desventaja, pero buscaron algo que favoreciera tanto a la nación como a ellas mismas, tanto a las autoridades judías como a ellas mismas, y es lo que sucedió. Pero también sucede algo más. Aparentemente estas mujeres, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, 5, ellas ya tienen todo arreglado. Ya Jehová Dios dijo: sí, denle tierra, denle heredad. Ya Moisés y los ancianos dijeron: sí, no es justo que no tengan tierra.
Pero surge después, y porque la lectura es larga, no la leemos, usted puede leer en su casa y completar la historia. Después los tíos de ellas, los hermanos de su padre, apelaron la decisión de los ancianos, de Moisés, de Dios, y dijeron, ¿qué va a suceder si estas mujeres se casan con gente de otra tribu? Se casan de la tribu de Judá, se casan con los de la tribu de Rubén, ¿qué va a pasar? La tierra no puede ir pasándose de una tribu a otra, porque en la tradición y ley judía tenían que mantener las tierras en su tribu. Es decir, el territorio que pertenecía a Judá siempre iba a ser de él. No podían ir cambiándose de tribu. Así que pidieron de que tenían que casarse en su propia tribu, con la gente antepasada de ellos, que tenía alguna raíz. Y eso hicieron, decidieron obedecer. Por lo tanto, miramos a estas mujeres jóvenes, porque aún no habían contraído matrimonio con ninguno, sabias. Decidieron casarse en la tribu de su padre, aceptar la heredad, porque pudieron decir, lo dicho ya fue dicho, ustedes nos dieron tierra y no pusieron condiciones. Ahora me vienen a poner condiciones y no las aceptaremos. Pudieron decir esto estas señoritas, pero no, fueron sabias y aceptaron. Y usted puede seguir analizando otras historias como la de Daniel. Daniel hizo algo parecido. Ustedes recuerdan, a Daniel querían darle alimento del rey. Él dijo no, pero fue flexible. Por un tiempo aceptaron legumbres y que evaluaran. Pero volviendo a la historia de estas muchachas, hay al menos 4 aplicaciones que podemos hacer. En primer lugar, ellas fueron al lugar indicado, fueron a la persona indicada, fueron a Moisés y a los ancianos de Israel. Así debe de ser un colaborador, debe de buscar beneficio mutuo e ir a la persona indicada. Siempre habrán dificultades y usted sabe cómo proceder. Por ejemplo, yo tengo dificultades allí en mi alrededor, el vecindario están construyendo y hay muchas vibraciones, pueden reventarse las paredes, pueden dañarse el piso, pero ¿qué se puede hacer? Creería que una vez hay un permiso de construcción, todos los daños colaterales ya están admitidos. No podemos ir a ofender a los constructores porque ellos están haciendo su trabajo. Entonces usted solo va a hacer un desorden si no procede como debe. Estas señoras fueron al lugar indicado, fueron a Moisés y a los ancianos de Israel. ¿Qué más hicieron de bien las hijas de Zelofejad? Ellas fueron claras también en lo que querían. Pudieron andar rodeando, pudieron andar siendo olímpicos, algunas veces suena bien, pero de pronto ofende. ¿Qué es lo que desea usted en esencia, decimos nosotros? Cuando los hijos ya rodearon mucho y usted siente que ya no, lo marearon, dice, bueno, ¿qué desea usted realmente? Ellas fueron claras, lo que necesitamos es tierra porque nos han dejado sin tierra. No tenemos hermano varón, no hay descendiente, entonces denos, y le dieron. Tampoco fueron pésimas ni fueron ofensivas, como se respetaron su autoridad y se les concedió. Y otra situación que es bueno pensar y reflexionar de las hijas de Zelofejad es que ellas fueron contra viento y marea, porque había ya una ley dada. Había ya de alguna manera algo establecido. Sin embargo, a pesar que iban en contra de lo sucedido, fueron amablemente a pedir que se les tomara en cuenta. Muchas veces no nos gusta ir en contra, pero usted puede hacerlo de manera sabia. Fueron en el tiempo propicio, sí,
Porque si ellas van cuando ya conquistaron la tierra prometida, si ellas ponen su queja una vez cada tribu agarró su tierra, ya no iba a ser posible. Ellos fueron cuando aún se podía, cuando todavía estaban en el desierto, cuando todavía estaban planificando. Muchas veces nosotros también hacemos lo mismo, ¿verdad? Dejamos en nuestra casa que algunas disconformidades avancen y el tiempo pasa y después no sabemos cómo actuar y después hay más consecuencias. Es mejor como ser asertivo, ¿verdad? Ser asertivo es llegar en el momento apropiado, llegar justo cuando usted debe. Es más, todo tiene su momento. Las pláticas difíciles en casa, con sus amigos, en iglesia, tendrán su momento justo. Es de saber esperar, es de saber esperar. Pero debemos de buscar un beneficio mutuo. Como dije en su momento, a estas mujeres les dijeron, sí tienen tierra, pero después les cuestionan y dicen, pero ¿qué sucede si se casan con otra tribu? Cásense con gente de su tribu. Y ellas aceptaron, porque fue una modificación. Ese es un buen espíritu, buscar algo mutuo. Y como decíamos en su momento, para el pueblo de Dios encontramos muchas veces ese tipo de actitudes de ser colaborador. Creo que es la mejor manera de ser colaborador. Yo mencionaba a Daniel, por ejemplo. Daniel dijo a los que servían el alimento del rey, no queremos esta comida. Obviamente el que servía el alimento tenía a alguien más arriba en autoridad. No podía simplemente decir, no voy a alimentarnos con la comida que les han ordenado. Pero él dijo, vamos a estar 40 días comiendo legumbres. Y usted evalúe si estamos mejor nosotros que los demás. Y efectivamente ellos estaban en mejor condición que los que comían la comida del rey. Porque Daniel tenía sus principios espirituales. Había tomado sus decisiones. Pero Daniel también era un colaborador en ese sentido. Entonces en la vida no podemos ser acomodador porque decimos siempre que sea a su manera. No es muy conveniente. Algunas veces sí, pero no todo el tiempo. No es aconsejable ser siempre un dictador porque de pronto la gente se cansa. Si usted es un dictador como padre de familia, la gente quiere huir tan pronto pueda de casa. Algunas veces tocará hacer, sobre todo cuando tenga que ver con asuntos serios. No pueden ni respetar su casa, ¿verdad? Con asuntos morales, con asuntos de sus propias reglas. Algunas veces toca ser un dictador, porque es lo más conveniente, sobre todo cuando hablamos de casa. Algunas veces va a tocar abdicar también. Algunas veces es lo más apropiado, pero por un tiempo, no siempre. Hay ocasiones que se tienen que dar por vencido. En lo personal he sido alguien que me gusta llegar hasta el final de algo, pero también me doy cuenta que algunas cosas usted no puede. Y si partimos de la vida diaria, usted va a saber que así es. Si usted está reparando algo, llega un momento que dice, ya no se puede. Ya no se puede reparar, ¿verdad? Ya no se puede. Hasta aquí llega mi conocimiento, otro que repare. Estaba hace poco queriendo tratar un equipo en mi casa. Y ya llegaron mis conocimientos al tope. Tuve que ir al técnico, él es especialista. Entonces todos tenemos un tope en algo. Y de pronto toca decir, abdicamos, ¿verdad? Hasta aquí llegamos, otro avanza. El mejor es el colaborador. Yo le animo a usted a buscar ser un colaborador, alguien que busque el beneficio mutuo en su casa, en su lugar de trabajo, en iglesia, donde Dios le ponga como líder o como parte de un equipo, como parte de una familia, que usted pueda ser un colaborador, que busque el beneficio mutuo. Es lo más difícil, ¿verdad? Y en otra lección podemos avanzar en eso porque es más profundo, pero es lo más apropiado, el equilibrio, poder ser un colaborador. Esperando, hermanos, que Dios nos ayude a buscar la mejor manera de lidiar con los conflictos
en donde estemos, donde Dios nos ponga, los dejamos en esta hora. Permítame orar para pedirle a Dios bendición. Soberano Dios, gracias Padre por bendecirnos, gracias Padre por amarnos. Sabemos, oh Dios, que a lo largo de la historia siempre han habido conflictos, cosas que no se dan como se esperan, pero tú siempre has dado sabiduría a tus siervos. Por eso, Padre, pedimos que como hijos tuyos en este tiempo nos des sabiduría, tanto en nuestra familia, en nuestras áreas donde nos desarrollemos como personas sociales, en tu iglesia, que es lo más fundamental, Señor, porque es tu rebaño y es tuya. Pedimos, Padre, que nos des sabiduría para siempre actuar de la manera más sabia, como tu siervo Daniel, como Moisés, como las hijas de Zelofejad. Ayúdenos, Padre, a ser colaboradores, que busquemos un beneficio mutuo. Sobre todo, Padre, sabiendo de que lo que buscamos es que tu iglesia avance, que se edifique, que crezca. Por eso, Padre, pedimos que nos bendigas desde el punto de vista personal, familiar y eclesial, para que vivamos de la mejor manera con la sabiduría de lo alto, porque de ti viene toda sabiduría, Señor. Si nos falta sabiduría, dénosla, oh Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, y agradecemos todo a través de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor bendiga a cada uno, hermanos, y su palabra.